Las risas no eran de alegría. El grupo de hombres en la arena se burlaba de la joven sucia y cubierta de polvo, con el sombrero roto y las rodillas raspadas. ¿Crees que por montar como un hombre vas a ser respetada?, gritó uno, empujándola al suelo. Ella, con la cara manchada de lodo y sangre seca en la ceja, no respondió. Solo apretó los dientes, sosteniendo la mirada con orgullo herido. A lo lejos, en silencio, el caballo pardo del rancho observaba la escena, inmóvil, con los ojos fijos en ella como si reconociera algo en su dolor. Nadie lo notó, pero él estaba ahí desde antes que todo empezara. Lo que ninguno de esos hombres imaginaba es que ese animal no solo sería testigo, sino puente de un amor que cambiaría todo. Si te emocionan las historias que tocan el alma, suscríbete y no te pierdas lo que viene. Cuéntanos desde dónde nos ves. ¡Te vas a caer, bruta! ¡Eso no es trabajo para una mujer!, gritó uno desde la cerca, mientras otro soltaba una carcajada, escupiendo el chicle con desprecio. La nube de polvo se levantó cuando el caballo, aún sin domar, intentó botarla con una sacudida violenta. Pero ella no gritó, ni siquiera perdió el equilibrio. Sus piernas, firmes como raíces, apretaban el lomo del animal con una precisión que no aprendió en libros, sino en la tierra dura de ese rancho. Con la cara cubierta de tierra seca y el sombrero ladeado por el viento, Marisol no cedía ni un centímetro. Un látigo cayó al suelo. Otro silencio incómodo cruzó entre los hombres que la miraban. Algunos bajaron la mirada. No sabían si les daba rabia o vergüenza. ¿Ya acabaron de mirar o van a seguir ladrando como perros amarrados?, dijo Marisol al desmontar, sin voltear. La risa burlona se transformó en murmullo. Todos sabían que ella era la mejor en lo suyo, pero eso no evitaba que la llamaran la muchacha macho, porque no usaba vestidos, porque no se pintaba la boca, porque no aceptaba que nadie la protegiera. Y eso, en ese pueblo chiquito de casas sin pintar y tardes de misa, era suficiente para incomodar. «No más no te vayas a creer mucho, Marisol», espetó Hilario, el hijo del patrón, con su sombrero fino y las botas recién boleadas. «No por montar caballos vas a dejar de ser mujer». Ella se detuvo. Lentamente se giró y lo miró. El silencio que se formó fue como una cuerda tensada. «No soy más ni menos mujer que tu madre, que lavó ropa ajena para que tú pudieras ponerte esas botas caras», respondió con voz baja, firme. Hilario se tragó el insulto que venía subiendo por su garganta. No porque le faltaran ganas, sino porque Marisol le recordaba algo que él mismo se esforzaba en olvidar, que había gente que se ganaba el respeto trabajando, no heredándolo. El patrón, don Apolinar, salió del corral. Tenía la camisa abierta y el sombrero en la mano. Miró a Marisol con esa mezcla de admiración y fastidio que siempre le había tenido. «Ya estuvo, hija. Anda a echarte agua, que pareces estatua de polvo», dijo sin tono de burla, pero tampoco con afecto. Marisol asintió y caminó hacia el pozo. Cada paso dejaba una pequeña nube a su paso. Mientras se lavaba el rostro con el agua helada, sintió las miradas aún clavadas en su espalda. Ya estaba acostumbrada. Desde niña aprendió que el respeto en ese mundo no se pedía. Se arrancaba con los dientes si era necesario. Pero esa tarde algo fue diferente. Desde el otro extremo del corral, junto al caballo que nadie había logrado domar, un hombre la observaba. No con burla, ni con deseo, ni con miedo. Simplemente la miraba. Un vaquero de mirada clara, piel morena curtida y silencio en los labios. Aún no sabía su nombre. Pero algo en esa mirada le hizo sentir que por primera vez no tenía que defenderse. Que tal vez, solo tal vez, no estaba tan sola como siempre había creído. Y justo cuando se agachó para llenar otro balde de agua, el potro indomable relinchó con fuerza y se lanzó contra la cerca, rompiendo una tabla. Marisol se levantó de golpe, con la cuerda aún en la mano. El vaquero también. Los dos caminaron hacia el animal al mismo tiempo. Y así, sin saberlo,
comenzó algo que ninguno de los dos imaginaba. Una historia de tierra, orgullo y corazones que no pedían permiso. La música de banda tronaba por los altavoces colgados en los postes, mientras el olor a elote asado y cuero de silla nueva llenaba el aire. La feria del pueblo era el evento más esperado del año, donde las familias se juntaban, los niños corrían con algodones de azúcar y los hombres se medían con miradas retadoras. Esa tarde, el sol caía duro sobre los sombreros. El ruedo estaba lleno y los altavoces anunciaban la monta estelar. Un toro joven, salvaje, que nadie había logrado aguantar más de 7 segundos. Y ahora, prepárense todos porque la valiente Marisol se apunta para el siguiente turno, gritó el animador con voz de trueno, provocando una mezcla de abucheos, silbidos y aplausos tímidos. Otra vez ella, que se suba a lavar trastes, no a montar toros, murmuró uno de los hombres en la fila, provocando risas forzadas. Marisol se acomodó el sombrero y no dijo nada. Caminó con pasos firmes hacia el centro, mientras el polvo se arremolinaba en sus botas. Llevaba una camisa roja, las mangas dobladas, y en la espalda el sudor ya le marcaba el esfuerzo del día. Pero en los ojos, solo decisión. Subió a la cerca. Uno de los ayudantes le acercó la soga. Ella la tomó como si fuera una extensión de su brazo. Nadie la ayudó a subir. No lo necesitaba. ¿Estás segura?, preguntó el animador con media sonrisa, dudando si hacer show o evitar un accidente. Más que tú de tu micrófono, contestó sin voltearlo a ver mientras se amarraba la muñeca. La puerta del cajón se abrió con un golpe seco. El toro salió como flecha, sacudiéndose con rabia, lanzando espuma por el hocico. Marisol aguantó. 1, 2, 3 segundos. El animal giró, pateó, brincó. 4, 5. El ruedo era un caos de tierra y gritos. A los 6 segundos, el toro giró bruscamente y Marisol voló por el aire. Cayó de lado. El sombrero salió disparado y el polvo se levantó como una cortina. El silencio fue inmediato. Por un instante, todos contuvieron el aliento, pero entonces ella se levantó, rápido, con la ceja abierta y la risa saliéndole por la garganta. 6,80, gritó el juez. El público estalló en aplausos, algunos sinceros, otros por nervio, pero aplausos al fin. Marisol caminó hacia su sombrero, lo recogió y alzó la mano como si nada hubiera pasado. No la bajó el toro, se bajó ella, comentó una señora entre el público, impresionada. En las gradas, Darío, el vaquero nuevo, miraba con los ojos entrecerrados. No había gritado, ni aplaudido, ni hecho gesto alguno. Solo observaba. Algo en esa caída le había removido viejos recuerdos. Esa forma de levantarse, como si la derrota no existiera. Cuando Marisol salió del ruedo, se encontró con Hilario, parado justo en el camino. «Felicidades», dijo fingiendo cortesía. «Pero eso no te hace más hombre, ¿eh?» «No intento serlo», le respondió, quitándose el sudor con la manga. «Solo intento ser mejor persona que tú». Hilario apretó la mandíbula. Dio un paso hacia ella, pero fue interrumpido por la voz tranquila de Darío. «Con permiso, patrón», dijo él acercándose. «Vine a felicitar a la señorita por su valor. No todos se atreven a montar un toro como ese». Hilario lo miró de arriba abajo, midiendo sus palabras. «¿Y tú? ¿De qué rancho saliste?» «De uno donde las mujeres se respetan», dijo Darío, sin levantar la voz. Hubo un silencio incómodo. Marisol los miró a ambos, con esa mezcla de orgullo y precaución que solo tiene quien ha aprendido a defenderse sola. «Gracias», le dijo a Darío, sin necesidad de más. Esa noche la feria siguió, pero para Marisol todo sonaba distante. Las risas, la música, las luces de colores. Había algo en la mirada de ese vaquero que la perseguía. No era ternura, era algo más difícil de encontrar: respeto. En su casa, mientras se limpiaba la herida de la ceja frente al espejo roto, pensó en lo que había sentido cuando lo escuchó hablar. No era emoción, era calma,
una calma rara para alguien acostumbrada a vivir en pie de guerra. Y en algún lugar del rancho, Darío también pensaba en ella. No en su fuerza, ni en su belleza, sino en ese momento exacto donde cayó y se levantó riendo. Porque hay cosas que el cuerpo no puede fingir, y esa risa, con la sangre bajándole por la ceja, fue la cosa más valiente que había visto en su vida. La bruma del amanecer todavía se aferraba a los montes cuando un caballo pinto, con las patas llenas de lodo seco, cruzó la entrada del rancho Los Fresnos. Encima iba un hombre callado, con la camisa gastada, un lazo enrollado en el arzón y el sombrero bien calado, como quien no quiere dejar ver lo que trae en los ojos. ¿Buscas a alguien?, le preguntó el peón de guardia mientras se levantaba de la piedra donde dormitaba. «Trabajo», respondió el forastero sin bajarse. «Me llamo Darío. Me dijeron que aquí andaban necesitando manos buenas». El peón lo miró con recelo, pero el caballo, bien cuidado y obediente, decía mucho de su dueño. «Ve con don Apolinar, allá en la casona. Pero te aviso, aquí no cualquiera se queda. El rancho tiene sus reglas y la gente es especial». Darío asintió con la cabeza y siguió su camino sin decir más. Mientras cruzaba los corrales, las miradas curiosas empezaron a asomarse. Era raro ver caras nuevas por ahí. Más raro aún ver a un hombre joven con aire serio, sin necesidad de alardear. Don Apolinar lo recibió en la terraza, con un café recién colado y la mirada de quien ha visto muchas cosas. «¿De qué rancho vienes, muchacho?» «De Guerrero, patrón. Vengo de familia ganadera. Aprendí a montar antes que a caminar». «¿Y por qué saliste?» «Las cosas se torcieron. Mucho problema con tierras y familia. Prefiero no meterme en líos que no me tocan». Don Apolinar lo estudió un momento más. Luego asintió. «Tenemos puestos en la zona de potros. Si en una semana demuestras que vales, te quedas. Aquí no regalamos nada. No vengo a pedir favores, señor. Vengo a trabajar». Y así, Darío se quedó. Esa misma tarde, mientras recorría el corral para familiarizarse con los animales, escuchó bullicio en la pista de monta. Era un evento improvisado. Una yegua bronca se había soltado y estaban apostando quién se atrevía a subirla. «¿Qué no hay nadie con pantalones en este rancho?», gritó un vaquero joven. La multitud empezó a reír, hasta que una voz se alzó por encima del resto. «Yo la monto». Todos voltearon al mismo tiempo. Era Marisol. Vestía un pantalón ajustado, botas con polvo seco y la misma camisa roja del día anterior. Caminó directo hacia la cerca, sin esperar aprobación. A Darío se le clavó una sensación extraña en el estómago, no por lo que iba a hacer ella, sino por la forma en que todos reaccionaron. Los hombres se burlaban, las mujeres la miraban con mezcla de admiración y miedo. Nadie la detenía, pero nadie la apoyaba del todo. «¿Y ahora? ¿Otra vez tú?», bufó uno desde la esquina. «Sí, otra vez yo. ¿O tienes miedo de que te vuelva a ganar una mujer?». Marisol subió al animal con la facilidad de quien no necesita permiso. La yegua brincó, pateó, se revolvió, pero ella se mantuvo firme. Duró menos de un minuto, pero cuando bajó, lo hizo con el aplomo de quien ha librado tormentas más fuertes. Darío no pudo evitar sonreír. No una sonrisa de burla ni de conquista. Era una sonrisa leve, como si de pronto algo dentro de él hubiera encontrado sentido. Fue entonces que ella lo vio. Sus miradas se cruzaron por primera vez. Marisol frunció el ceño, como tratando de recordar si ya lo había visto antes. Él no dijo nada, solo bajó la vista con respeto y dio un paso atrás, como si entendiera que ese momento no era suyo. Más tarde, en el comedor, Marisol lo encontró limpiando su montura. «¿Y tú quién eres?» «Darío, recién llegado. ¿Vienes a aprender o a presumir?» «A trabajar. Lo demás ya se verá». Ella asintió, sin sonreír, pero tampoco se fue. «Aquí no te van a hacer la vida fácil, menos si hablas con una como yo». «No me interesan las vidas fáciles», respondió sin mirarla directo. Ella lo observó un momento más, como quien mide un terreno antes de sembrar. Luego se dio media vuelta.
Entonces, bienvenido a los fresnos, Darío, y se fue, dejando tras de sí el olor a cuero y tierra caliente. Darío, aún con las riendas en la mano, supo que algo en su camino acababa de cambiar, y no era por el trabajo, sino por la mujer que, sin quererlo, acababa de dejarlo sin palabras. El sol apenas asomaba entre los cerros cuando los gallos empezaron a cantar. El rancho ya tenía vida, el chillido de las bisagras, el rechinar de las carretas y el sonido seco del cuero al ser estirado. A esa hora nadie hablaba mucho. Era más de café con pan y miradas somnolientas. Darío ya estaba en los corrales. Había llegado antes que todos, como queriendo demostrar que su presencia no era casual. Tenía las mangas remangadas, el sombrero bajo y los guantes puestos. Limpiaba la zona de los potros con rapidez, sin perder el enfoque. Marisol lo observaba desde la distancia, recargada en el portón de madera. Llevaba una soga en el hombro y las botas manchadas de estiércol seco. No le sorprendía que trabajara bien, pero sí le llamaba la atención algo más. No hablaba de más, no alardeaba, no la miraba con lástima ni con morbo, simplemente trabajaba. Y ese que tanto limpia. «Si apenas tiene 3 días aquí», comentó uno de los rancheros con media sonrisa. «Está buscando ganarse el puesto. Al menos no se la pasa tomando café como tú», respondió Marisol, sin voltear a verlo. El otro se quedó callado, molesto. Darío, que había escuchado algo, levantó la mirada y la encontró a ella. No dijo nada, pero bajó un poco la cabeza a modo de saludo. Marisol lo sostuvo con la mirada, con esa mezcla de desconfianza y curiosidad que llevaba siempre por dentro. Luego se giró y caminó hacia el corral. «¿Te animas a ayudarme con la potranca nueva?», le preguntó, deteniéndose a medio camino. Darío levantó la vista. «Claro que sí, ¿qué necesitas? Que no estorbes». Él sonrió, sin tomárselo a mal. La potranca era una castaña nerviosa, de ojos grandes y patas delgadas como varas de durazno. Apenas tenía unos meses de haber sido separada de la madre y ya se mostraba arisca con todos. «No le gusta que la toquen por el lado derecho», advirtió Marisol mientras preparaba el lazo. «¿Y por qué será? Un idiota la golpeó con una rama por ese lado». Desde entonces se encabrita con cualquier intento de acercamiento. Darío no dijo nada. Se acercó con suavidad, sin mover demasiado los brazos, dejando que el animal lo oliera primero. Marisol lo observaba. Esperaba ver el típico error. Un movimiento brusco, una voz fuerte, un intento de imponer fuerza, pero Darío hizo lo contrario. Se arrodilló en la tierra, bajó la mirada y solo esperó. La potranca olfateó su hombro, su sombrero, y luego dio un pequeño paso hacia él. «Así no más», dijo Marisol sorprendida. «Los animales no quieren órdenes, quieren entender que no vienes a hacerles daño». Ella no respondió. Se acercó con la soga en la mano y juntos lograron ponerle la cabezada sin que se alterara. «No está mal para ser nuevo», admitió ella sin mirarlo directo. «Tampoco está mal que me hables sin querer pelear», contestó él con tono ligero. Marisol lo miró de reojo. Quiso soltarle alguna frase cortante, como hacía siempre, pero no encontró motivo. No había burla en su voz, solo una sinceridad que le resultaba incómoda y al mismo tiempo reconfortante. Más tarde, mientras ambos comían pan de rancho en la sombra de un mezquite, ella se atrevió a preguntar: «¿Por qué viniste a este rancho de todos los que hay?». Darío mordió un pedazo de pan, masticó lento y luego contestó: «Buscaba un lugar donde nadie me conociera, donde pudiera empezar sin cargar con los errores de otros. Errores tuyos o ajenos, de mi padre. Pero cuando uno lleva el mismo apellido, todo se mezcla». Ella asintió, entendiendo más de lo que decía. El silencio entre ellos no era incómodo, era como ese tipo de pausa que se da entre personas que no necesitan hablar para saber que algo está cambiando.
Marisol lo miró de nuevo, no como se mira a un extraño, lo miró con esa extraña sensación de estar siendo vista también y respetada, no por lo que hacía ni por lo que soportaba, sino por lo que era cuando no tenía que demostrar nada. Por primera vez en mucho tiempo, alguien no la veía como la muchacha macho, ni como espectáculo, ni como amenaza. La veía como mujer, y eso, aunque no lo quisiera admitir, la desarmaba un poco. El polvo ya se levantaba parejo desde la tierra cuando el silbato del corral sonó 3 veces. Era señal de jornada completa, día largo, con traslado de ganado incluido. Los vaqueros empezaron a montarse uno a uno, algunos aún desvelados, otros con la flojera colgándoles en los brazos. Marisol ya estaba lista desde antes. Tenía la silla bien ajustada, la soga enrollada en la mano y el rostro serio de siempre. Pero esta vez, mientras revisaba el nudo de la cincha, sintió unos pasos lentos detrás de ella. ¿Te molesta si vamos juntos?, preguntó Darío con voz tranquila, sin invadirle el espacio. Marisol se giró apenas. Si no estorbas, no hay problema. Montaron en silencio lado a lado, rumbo al potrero grande. La tarea del día era separar a los becerros recién marcados para llevarlos al otro extremo del rancho. Trabajo de paciencia, más que de fuerza. Y ahí era donde se notaba quién sabía y quién solo alardeaba. Al principio, Marisol lo observaba de reojo. No confiaba del todo. Estaba acostumbrada a trabajar sola porque nadie aguantaba su ritmo o su carácter. Pero Darío no forzaba conversación. No intentaba enseñarle nada ni competir. Simplemente observaba, esperaba las señales del ganado y actuaba con una calma que sorprendía. «Ese becerro se va a voltear si lo aprietas mucho», le advirtió ella cuando uno comenzó a rezagarse. «Entonces mejor le dejo espacio, ¿no? Ajá, déjalo que piense que va ganando». Darío hizo lo que ella dijo. El animal confundido volvió a avanzar. Marisol lo miró con una ceja alzada. «No está mal. Tampoco tú das malas instrucciones». Durante el día se entendieron sin hablar mucho. Un gesto con la cabeza, un silbido, una mirada, como si hubieran trabajado juntos desde siempre. Cuando uno avanzaba, el otro cubría. Cuando uno dudaba, el otro actuaba. Marisol no lo dijo, pero lo sintió. Ese día no se cansó tanto como de costumbre. No por el trabajo en sí, sino porque por primera vez no tuvo que pelear por cada decisión, ni justificar cada orden. No tuvo que demostrar nada. ¿Siempre has trabajado en esto?, le preguntó Darío mientras comían un taco frío, sentados bajo un árbol. «Desde que tengo uso de razón. Mi papá me llevaba en la montura. Mi mamá me enseñó a curar las heridas del ganado. Pero cuando ella murió, solo quedé yo. ¿Y tu papá? Murió 2 años después. Cansancio, dicen, pero yo sé que se murió de tristeza». Darío la miró con respeto. No es fácil quedarse sola. Tampoco lo es confiar en alguien después de eso. Un silencio, no incómodo, sino de esos que pesan por todo lo que no se dice. «Yo tampoco tengo a nadie», confesó él. «Me fui porque ya no había nada que me atara allá. Y no extrañas». «Extraño cosas, pero no personas». La conversación quedó ahí. Marisol no quiso preguntar más, y Darío no necesitó decirlo. Cada quien cargaba su propio costal, y ese día solo bastaba con saber que el otro entendía. Al caer la tarde, mientras guardaban las herramientas y regresaban a los corrales, un becerro se soltó y echó a correr directo hacia la reja principal. Marisol corrió tras él, pero el animal era ágil y terco. Cuando lo tuvo casi alcanzado, tropezó con una raíz oculta entre el zacate. Cayó de rodillas, raspándose las palmas, pero antes de levantarse, una mano firme ya la estaba ayudando. «¿Estás bien?», preguntó Darío. Ella se quedó unos segundos mirando esa mano. Fuerte, curtida, con tierra bajo las uñas, pero sin apretarla. No la estaba jalando, solo la ofrecía. Marisol dudó un segundo. Luego la aceptó. «Sí, no más fue el susto». «Tú corres más rápido que yo», dijo él sonriendo, «y tú tienes mejor vista. Yo no vi la raíz».
Yo tampoco. Pero voy a decir que sí, para que no me eches en cara después. Ambos rieron sin querer. Fue un momento breve, pero suficiente para que Marisol sintiera algo que no entendía del todo. No era mariposas, no era nervio. Era como si por un instante alguien la hubiera sostenido sin querer cambiarla, y eso, en su mundo, ya era mucho decir. El día amaneció con el cielo cerrado, como si el monte guardara un mal presagio. El aire olía distinto, espeso, como si algo se cocinara en el fondo de los corrales, y en medio de ese ambiente espeso, Benjamín apareció con su cara dura y sus botas rechinando contra la grava húmeda. Era el capataz de siempre, 30 años en el rancho, la mirada sucia y la lengua más venenosa que útil. Nadie lo confrontaba, porque sabían que don Apolinar le tenía confianza, aunque ya todos notaban que se le iban los estribos. Esa mañana lo vieron de lejos mirando a Darío con ojos entrecerrados, como quien estudia a un animal que no le cuadra. Se le acercó sin saludar, echándole el cuerpo encima. «Tú eres el nuevo», dijo como si lo acusara. «Sí, señor, Darío. Aquí no se viene a lucirse. Se viene a obedecer». Darío lo miró con calma, sin levantar la voz. «Eso intento, pues intenta más, y mantente lejos de donde no te llaman». El mensaje era claro, y Darío, que no era tonto, entendió. Horas después, mientras revisaban las cercas del potrero sur, Marisol sintió la incomodidad desde que Benjamín se acercó por detrás. Ella no lo había buscado, ni pedido ayuda, pero ahí estaba, hablando de cosas que no venían al caso. «Te vi ayer, bien cerquita del muchachito ese. Te anda gustando». «No tengo que darte explicaciones, Benjamín», respondió ella sin detenerse. «Tú antes no te dejabas tocar ni con los ojos. Y ahora ya andas riéndote con cualquiera». Marisol se giró, firme. «No soy cualquiera. Y tú no eres nadie para andar opinando de mi vida». Benjamín la miró con una mezcla de rabia y deseo que le erizó la piel. «No olvides quién te ha cuidado todos estos años, quién estuvo cuando nadie más». «¿Cuidado? Tú lo que has hecho es mirarme como si fueras dueño de algo que nunca fue tuyo». El silencio cayó como un golpe seco. Benjamín apretó la mandíbula. Si no fuera porque sabían que otros los observaban desde lejos, tal vez habría hecho algo. Pero no fue necesario. En ese momento Darío apareció montado con una mirada que quemaba. «¿Todo bien aquí?», preguntó sin alzar la voz. Benjamín no respondió. Dio media vuelta y se alejó, sin mirar atrás. Marisol bajó la mirada un segundo, tratando de contener la rabia. «¿Te dijo algo más?», preguntó Darío, aún con la mano firme en las riendas. «Lo mismo de siempre, pero ya no me afecta». «No deberías tener que soportar eso», dijo él bajando del caballo. «No necesito que me defiendan», respondió ella casi automática. «Lo sé, pero eso no significa que tengas que estar sola». Ella lo miró, esta vez sin máscaras. «Eso es lo más difícil de todo». El resto del día transcurrió con un silencio espeso entre ellos, no de enojo, sino de reflexión. Marisol sentía que algo se movía dentro de ella. No era miedo, pero sí alerta. Había crecido siendo la que se defendía sola, la que no necesitaba de nadie. ¿Y ahora qué? ¿Se estaba permitiendo confiar? Al caer la tarde, mientras el rancho se apagaba poco a poco, Benjamín bebía solo en la bodega. Golpeó una caja de herramientas con el puño. El ruido hizo que los ratones corrieran entre los sacos. «No se me va a subir ese mocoso», dijo entre dientes. «Y a ella la voy a hacer entender quién manda aquí». Sus palabras se perdieron en el eco de la madera, pero su mirada ya había cruzado un límite, porque cuando un hombre se siente menos frente a otro, y más aún frente a una mujer que no lo necesita, el veneno que lleva dentro empieza a buscar salida. Y en ese rancho, donde todos creían conocer las reglas, la verdadera tormenta apenas estaba por comenzar. El sol se deshacía detrás del cerro cuando Marisol y Darío regresaban del potrero. Los caballos caminaban despacio, cansados como ellos, con el lomo sudado
y la respiración baja. Nadie hablaba. Era ese tipo de silencio que se siente cómodo, como una pausa merecida después de un día bien hecho. Cruzaron el arroyo seco y bajaron por el camino de piedra hasta la parte baja del rancho. Cuando llegaron al bebedero, Darío desmontó primero y comenzó a quitarle la silla a su caballo con paciencia. Marisol lo observó de reojo, dudando si decir lo que traía atravesado desde hace rato. «¿Te puedo hacer una pregunta?», dijo al fin. Darío alzó la vista, sin soltar la cincha. «Claro. ¿Tú crees que una mujer que no se ve ni se comporta como las demás sigue siendo una mujer?». La pregunta lo tomó por sorpresa, pero no se rió, ni frunció el ceño. Se quedó pensativo. «Depende. ¿Qué significa las demás?», respondió. Marisol desvió la mirada. «Aquí siempre me han dicho que soy rara, que hablo fuerte, que me ensucio, que no sé portarme como señorita. Cuando mi mamá murió, yo tenía 11, y ahí se acabó todo eso de muñecas y vestidos. Tuve que aprender a curar ganado, a remendar cercas, a hacerme respetar a gritos». Darío no respondió de inmediato. Se acercó al bebedero y llenó una cubeta para su caballo. «¿Y tu papá?», preguntó sin presionar. «Estaba, pero nunca supo qué hacer con una hija que no lloraba cuando se caía. Yo creo que le dolía que me pareciera tanto a mi mamá y al mismo tiempo que no pudiera protegerme como ella». Se sentó en una piedra, con la mirada puesta en algún punto invisible. «A mi mamá la mató una infección mal curada. No alcanzamos a llevarla al pueblo, se fue callada, sin despedirse. Desde entonces, la única forma que encontré de sobrevivir fue volverme dura, cerrarme». Darío la miró con atención. No de lástima, era otra cosa, como si entendiera que cada palabra que salía de su boca era una batalla ganada contra sí misma. «¿Y nunca te sentiste con ganas de soltar todo, irte, empezar de nuevo?». «Claro que sí, muchas veces. Pero luego pensaba, si me voy, ¿quién va a cuidar este rancho? ¿Quién va a mantener vivo todo lo que ella me enseñó?». Él se acercó y se sentó a su lado, dejando una distancia prudente entre ambos. «Mi mamá no sabía leer, pero sabía ver, y me enseñó a leer la cara de las personas, a saber cuándo alguien viene con intenciones limpias y cuándo no». Marisol lo volteó a ver. Sus ojos se encontraron y por un instante el tiempo se estiró como un hilo tenso. «¿Y qué ves en mí?», preguntó él con voz baja. «No lo sé todavía, pero por primera vez en mucho tiempo no me dan ganas de levantar las paredes». El silencio volvió, pero esta vez se sintió distinto, como si entre ellos se hubiera abierto un pequeño hueco donde entraba aire nuevo. «¿Y tú, Darío?», dijo ella de pronto. «¿Qué traes cargando tú?». Él suspiró, como si no esperara esa pregunta tan pronto. «Yo crecí en un lugar donde hablar era peligroso. Mi padre era hombre duro, de los que no sabían abrazar. Mi mamá se fue cuando yo tenía 15, y desde entonces he buscado algo que me haga sentir que pertenezco a algún lado». «¿Y lo has encontrado?». «Tal vez. Todavía no estoy seguro. Pero aquí siento que puedo empezar a soltar un poco». Marisol lo miró. Luego bajó la vista y se rascó el cuello, incómoda con tanta verdad junta. «Bueno, mañana nos toca levantar cerca nueva. Más vale que duermas bien», dijo cambiando el tono. «Descansa tú también, Marisol». Ella montó de nuevo, dio media vuelta sin apurarse, y mientras avanzaba por el camino sintió algo que no sabía cómo nombrar. No era alivio ni alegría. Era como si una grieta se hubiera abierto en la pared que llevaba años sosteniendo, y por esa pequeña grieta entraba luz. El rancho tenía sus propios ojos. No hablaban, no se mostraban, pero ahí estaban, entre la leña apilada, detrás de las cortinas de las cocinas, en los pasillos donde los peones descansaban, y cuando algo distinto pasaba, no tardaban en soltar la lengua. Las miradas empezaron como zumbidos, pequeñas, disimuladas. Marisol lo notó primero. Las mujeres ya no la saludaban igual. Los hombres callaban cuando ella entraba,
y una tarde, mientras amarraba una cuerda, escuchó el primer dardo disfrazado de broma. «Parece que el nuevo ya tiene quien lo defienda», murmuró uno con risa sucia. Marisol giró la cabeza lentamente. «¿Dijiste algo?» «Nada, nada. Nomás platicábamos entre nosotros». Pero ella sabía lo que estaba pasando. Benjamín, su veneno ya estaba corriendo. Ese mismo día, Darío fue llamado por don Apolinar a la oficina principal. Entró con el sombrero en la mano sin saber qué esperar. «Dicen que te la pasas demasiado cerca de Marisol», dijo el patrón sin rodeos. «Que has dejado tus tareas por andar detrás de ella». Darío se quedó quieto. «¿Quién dice eso? No me gusta andar de chismoso, pero el capataz tiene sus dudas. Y tú sabes, aquí los rumores pesan más que los hechos». Darío apretó los labios. «No he faltado a una sola faena. Y si he hablado con Marisol, ha sido porque me la topo trabajando. Ella no es una niña, patrón». Don Apolinar lo miró largo rato. «No te estoy acusando, Darío. Solo cuida tus pasos. Aquí la gente es de sangre caliente y la lengua es más rápida que el juicio». Salió con un nudo en el estómago. Sabía que no había hecho nada indebido, pero también sabía que los rumores, cuando agarraban fuerza, eran difíciles de detener. Horas después, mientras ayudaba a cargar pacas en el almacén, Hilario apareció por detrás con una sonrisa torcida. «Qué rápido te acomodaste, ¿eh? Apenas llegaste y ya estás en confianza con la hija del rancho». «No sabía que había que pedir permiso para hablar con una mujer», respondió Darío sin mirarlo. «Aquí las cosas no son como en el pueblo. Aquí los lugares se respetan. Y tú, forastero, estás pisando uno que no te toca». Darío soltó el bulto con calma, se giró y lo encaró con los ojos firmes. «Yo vine a trabajar, no a buscar pleitos. Pero no voy a dejar que se hable mal de mí por convivir con alguien que merece respeto». Hilario lo empujó con el hombro al pasar, pero no dijo más. Por su parte, Marisol también sentía la presión. Ese mismo atardecer, en la cocina, Cuca, una de las cocineras viejas del rancho, la llamó aparte. «Hija, te lo digo con cariño, ten cuidado con lo que haces. La gente está hablando». «¿Hablando de qué?» «Dicen que lo estás provocando, que te le pegas mucho. Ya sabes cómo son aquí, no necesitan razones para mancharle el nombre a una mujer». Marisol se quedó helada. No era la primera vez que enfrentaba ese tipo de chismes, pero esta vez dolía distinto. Porque Darío no era como los otros, porque esta vez había algo que sí le importaba perder. «¿Y tú también crees eso, Cuca?» La mujer bajó la mirada. «Yo creo que deberías cuidarte, eso es todo». Esa noche Marisol no cenó. Se fue directo a la caballeriza, donde los caballos dormían tranquilos, ajenos al veneno que rondaba el rancho. Ahí, sentada en una pila de heno, encontró a Darío. Él se levantó al verla. No dijo nada, solo esperó. «Ya empezaron, ¿verdad?», preguntó ella sin rodeos. «Sí. ¿Y tú qué vas a hacer?» «Lo mismo que tú, seguir trabajando. No voy a esconderme por culpa de bocas flojas». Marisol se cruzó de brazos. Por dentro algo le ardía. No era miedo, era rabia. Rabia de saber que no importaba cuánto se esforzara, siempre había alguien esperando un tropiezo para juzgarla. «No me molesta que hablen de mí, Darío, ya me acostumbré, pero esta vez me molesta que hablen de ti». Él se acercó despacio, con esa mirada tranquila que siempre la desarmaba. «A mí no me importa lo que digan, me importa lo que tú creas». Se quedaron ahí, en silencio, con los grillos cantando a lo lejos y los caballos resoplando en sus sueños. Y aunque no se dijeron más, ambos sabían que algo estaba cambiando. Que los rumores podrían seguir, que la vigilancia no pararía, pero en medio de todo eso había una verdad que nadie más podía tocar. La mañana arrancó como cualquier otra. El sol aún escondido entre las nubes, los peones sacando a los caballos y el rancho empezando a sacudirse el sueño. Pero en el aire se sentía algo raro, algo que Marisol no supo explicar de inmediato.
Ese día le tocaba montar a Tormenta, un caballo negro joven, fuerte, pero de carácter difícil. Ella lo conocía bien, lo había domado desde potrillo. No era un animal sencillo, pero con ella siempre respondía. Antes de ensillarlo, como siempre hacía, revisó la cincha, el freno, los estribos. Todo parecía en orden. No pensó mal, hasta que subió y, al dar el primer paso, el animal se desbocó sin aviso como si lo hubieran picado con fuego. Marisol intentó controlar la rienda, pero el caballo no respondía. Galopaba con furia, con el cuello tenso y los ojos en blanco. Dio vueltas dentro del corral, chocó contra las tablas y casi la lanza de bruces. ¡Agárrenlo!, gritó alguien desde la orilla. Darío fue el primero en correr. Se le atravesó al caballo, alzó los brazos y con un lazo logró detenerlo lo justo para que Marisol saltara antes de que el animal se estrellara contra el portón. Cayó de lado, golpeándose el hombro. La tierra se le metió en la boca y le raspó los codos. Respiraba agitada, pero estaba viva. ¿Estás bien?, preguntó Darío hincándose a su lado. Sí, pero ese caballo no estaba así ayer, respondió sacudiéndose. El resto de los peones se acercó, algunos con la cara de susto, otros tratando de disimular una sonrisa. Seguro amaneció bravo, dijo uno encogiéndose de hombros. Pero Marisol no tragaba entero. No, algo le hicieron. Ese animal no se comporta así sin motivo. Fue directo al corral. Revisó el bocado y ahí lo vio. Le habían puesto un alambre fino en el interior del freno, algo apenas visible, pero lo suficiente para causarle un dolor agudo en la boca al morderlo. ¿Quién hizo esto?, gritó, mostrando el freno al aire. Nadie respondió. ¿Quién fue? Esto no fue un error. Los rostros bajaron la mirada. Algunos fingían no saber, otros se encogían de hombros. Pero entre ellos, Benjamín miraba con los brazos cruzados, el ceño fruncido y los labios apretados. Darío se acercó despacio, tomó el freno, lo revisó con cuidado y luego la miró a los ojos. Eso fue intencional. Lo sé, dijo Marisol con la voz seca. Y tú ya sabes quién fue. Ella no respondió, pero sus ojos buscaron automáticamente a Benjamín. Lo encontró viéndola con esa cara de siempre, de «yo no fui», pero con el orgullo inflado. Don Apolinar llegó justo cuando la tensión estaba en el aire. «¿Qué pasa aquí?». Marisol no dudó. «Alguien saboteó mi caballo. Le pusieron alambre en el freno. Pudo haber sido un accidente grave». El patrón tomó el freno, lo revisó y frunció el ceño. «¿Quién se encargó de alistar a Tormenta esta mañana?». Otra vez, silencio. Benjamín dio un paso al frente. «Tal vez fue una broma de mal gusto, patrón. Aquí a veces se pasan de vivos». «¿Una broma?». Marisol se adelantó. «¿A ti te parece gracioso casi matar a alguien?». «No he dicho eso. Solo digo que hay quienes no piensan». Don Apolinar levantó la mano. «Ya. Esto no es para discutirlo frente a todos. Voy a investigar esto. Mientras tanto, nadie se acerca a los caballos sin supervisión». El grupo se dispersó poco a poco, pero el daño ya estaba hecho. Horas después, en la bodega, Marisol soltó lo que llevaba dentro. «Esto no fue un accidente, Darío. Fue un aviso. Quieren asustarme. Quieren quitarme. ¿Y te vas a dejar?». Ella lo miró, con la rabia contenida. «No, pero tampoco puedo vivir como si nada. Esto ya no es solo envidia, esto es personal». Darío se acercó. Le tomó la mano sin jalarla, solo cubriéndola. «No estás sola, Marisol. Lo que sea que venga, lo vamos a enfrentar juntos». Y ahí, en medio del polvo y el olor a cuero, ella sintió algo nuevo. No solo miedo, no solo rabia, sino una fuerza extraña que venía del otro. Una fuerza que no tenía que probarse, que simplemente estaba. Pero también lo sabía. Cuando alguien se siente amenazado por tu libertad, está dispuesto a todo para destruirla. Y la primera traición apenas había comenzado. Marisol entró de golpe al cuarto de herramientas donde sabía que encontraría a Benjamín. No tocó la puerta. No avisó. El olor a grasa y madera húmeda le revolvió el estómago, pero no se detuvo.
Lo encontró afilando un cuchillo con esa calma fingida que tanto la irritaba. «Quiero hablar contigo», soltó, sin rodeos. Benjamín no levantó la vista. «¿Y ahora qué hice? Tú sabes bien lo que hiciste con el freno de tormenta». Él dejó el cuchillo sobre la mesa, despacio, como quien quiere mostrar que no tiene nada que esconder. «¿Tienes pruebas? ¿O nomás vienes a escupir coraje?» «No necesito pruebas para saber que fuiste tú». El animal reaccionó como si lo hubieran torturado. «¿Y yo qué ganaría con eso, según tú? ¿De verdad quieres que te lo diga? ¿Te arde que no te tenga miedo? ¿Que no me deje tocar por ti? ¿O te molesta que Darío no baje la cabeza como todos los demás?» Benjamín soltó una risa baja, seca. «Eres buena para montar, Marisol, pero para pensar te gana el coraje». Ella dio un paso al frente sin quitarle la mirada. «Te advierto algo. Si me pasa algo más a mí o a cualquiera por tus trampas, juro que no me voy a quedar callada». «Pues empieza por conseguir testigos», respondió él, alzando los brazos. «Porque si no tienes pruebas, tus palabras son aire». Marisol apretó los puños. No era miedo lo que sentía, era impotencia. Salió del cuarto con el pecho ardiendo, como si algo dentro de ella se hubiera roto. El resto del día lo pasó en silencio, evitando miradas, evitando a Darío. No porque desconfiara de él, sino porque no quería arrastrarlo en su tormenta. Sentía que todo se estaba cerrando. La confianza, el respeto ganado con años de sudor, hasta el poco espacio que había construido para respirar tranquila. Se fue a los corrales sola al atardecer, sin decirle a nadie. Se sentó junto al potro más joven, el que apenas aprendía a comer pastura. Lo vio con ternura, sin hablar, mientras el animal le mordía la manga del pantalón como si quisiera jugar. Por dentro, Marisol se sentía hueca, como si todo su esfuerzo se estuviera resquebrajando. Había confiado, había bajado la guardia, y ahora estaba pagando el precio. Pasadas las 8, Darío fue a buscarla. La encontró sentada en la tierra, con la espalda apoyada en el tronco del corral. «¿Por qué te escondes?», le preguntó sin dureza. «No me estoy escondiendo, estoy descansando de la gente». «¿Incluyéndome a mí?». Ella no respondió de inmediato. «Es que tú no entiendes, Darío. Este lugar siempre ha sido una batalla para mí. Y ahora siento que ya no sé ni contra quién estoy peleando. No estás sola, pero así me siento». Él se agachó frente a ella tratando de encontrar sus ojos. «Marisol, no dejes que lo que pasó te encierre otra vez. Ya habías empezado a abrirte, no dejes que él te cierre de nuevo. Tú no creciste aquí, tú no sabes lo que cuesta que te tomen en serio siendo mujer, sola, sin nadie que te respalde. Todo lo que he ganado lo sudé, lo sangré, y ahora lo pueden tirar por tierra con un solo rumor». Darío bajó la mirada. Sabía que no podía cambiarle el pasado, pero tampoco quería que ese pasado la destruyera por dentro. «Entonces haz lo que siempre has hecho», dijo con voz firme. «Levántate y enfrenta esto con la cabeza en alto, no por ellos, por ti». Marisol cerró los ojos un momento. No necesitaba promesas ni consuelo. Lo único que quería en ese momento era silencio y la certeza de que no tendría que explicar lo que dolía. «No me sueltes», murmuró, apenas audible. Darío no respondió. Solo se sentó a su lado y juntos se quedaron en la oscuridad, rodeados por el resoplar tranquilo de los caballos y el murmullo del viento entre las tablas viejas. Y aunque Marisol seguía sintiéndose sola, esa noche entendió que la soledad duele menos cuando alguien simplemente decide quedarse. El cielo se puso negro de golpe, como si alguien hubiera apagado la tarde con un manotazo. Las nubes pesaban tanto que el aire olía a tierra mojada antes de que cayera la primera gota. En el rancho, los peones corrieron a guardar herramientas, cerrar portones y amarrar todo lo que pudiera volarse con el viento. Marisol ya estaba en el corral, revisando el refugio de los potros, cuando escuchó un relincho seco, agudo. Se asomó y vio la puerta entreabierta, el pestillo colgando. «No puede ser», murmuró corriendo hacia la cerca.
Huracán, el potro más joven, el más inquieto, no estaba, y la tormenta ya rugía sobre los montes. Salió sin pensarlo, con el lazo al hombro y el sombrero bien apretado. En la entrada del establo se cruzó con Benjamín, que se secaba la cara con la manga. «¿A dónde vas?», preguntó con la ceja levantada. Huracán se soltó. «Tengo que buscarlo antes de que se haga más tarde». Benjamín la miró unos segundos. «No deberías ir sola. Con esta tormenta no vas a ver ni tus propias manos». «No necesito compañía», respondió esquivándolo. «A ver, Marisol», insistió poniéndose delante de ella. «No seas necia. Si te pasa algo, nadie te va a encontrar hasta mañana. Déjame ayudarte». Marisol dudó. No quería deberle nada, ni permitirle acercarse más de lo necesario. Pero el cielo tronó con tanta fuerza que la tierra tembló bajo sus botas. «Está bien, pero no te me pegues ni te salgas del camino». Salieron juntos, cada uno con su caballo, montando rápido mientras el viento les azotaba la cara. La lluvia comenzó a caer de lado, densa y helada. El monte parecía otro mundo, más oscuro, más cerrado. Marisol guiaba, atenta a cada ruido. Los relámpagos iluminaban apenas los arbustos y las piedras sueltas. «¡Huracán!», gritó ella una y otra vez. «Ven, muchacho». Nada, solo el retumbar del cielo y el chillido del viento. Después de casi media hora de búsqueda lo vieron. El potro estaba atrapado entre unos arbustos espinosos, temblando, con los ojos abiertos como platos. Marisol bajó de un salto y se acercó despacio. «Tranquilo, chiquito, ya estoy aquí», logró calmarlo, acariciándole el cuello mojado. Cuando estaba por ponerle la cuerda, escuchó pasos detrás de ella. Volteó. Benjamín se había bajado también, pero no miraba al potro, la miraba a ella. «¿Qué haces?», preguntó Marisol con el corazón empezando a latirle más rápido. «Nomás te estoy cuidando, como dijiste. Ya encontré al potro, gracias, puedes regresar. ¿Y dejarte sola aquí? Ni lo sueñes». Marisol notó algo distinto en su voz, algo turbio. «Benjamín, no empieces». «¿No empiece qué?», dijo, acercándose un paso más. «A decirte lo que todos piensan, que ya te ablandaste, que el nuevo ya te cambió». «¡Aléjate!», intentó montar, pero él le agarró el brazo. «Nadie te va a creer si dices que te toqué. Todos saben que tú provocas. Siempre lo has hecho». El rayo iluminó su rostro. No era deseo, era rencor. «Te estoy diciendo que me sueltes». Marisol le dio un empujón, fuerte, con toda la rabia acumulada. Benjamín trastabilló, cayó de espaldas en el lodo. En ese momento, Huracán relinchó asustado y salió corriendo de nuevo. Pero ella no lo siguió. Montó de inmediato y se alejó, dejando a Benjamín tirado bajo la lluvia, con la cara llena de barro. No paró hasta ver las luces del rancho. El corazón le golpeaba el pecho como un tambor. Cuando llegó, Darío ya la esperaba en la entrada del establo, empapado, con la cara llena de preocupación. «¿Dónde estabas? ¿Qué pasó?». Marisol desmontó con las manos temblando. Huracán se soltó. «Lo encontré, pero pasó algo más». Darío notó su voz quebrada, los ojos cargados. «¿Te hizo algo?». Ella asintió con la cabeza, bajito. «No me tocó, pero quiso. Y nadie me va a creer». Darío no dijo nada. La abrazó con cuidado, con respeto. Solo la sostuvo bajo la lluvia, sin pedirle explicaciones. Esa noche, Marisol no durmió, ni por miedo, ni por rabia, sino por algo más profundo, la certeza de que las cosas ya no podían seguir como estaban. La madrugada cayó pesada sobre la sierra. El lodo se pegaba a las botas y los relámpagos pintaban de blanco los árboles retorcidos. Marisol seguía a pie, sola, con la ropa empapada y una cortada en la pierna que no paraba de escocerle. Su caballo se había espantado con un trueno minutos antes y salió corriendo sin rumbo. Ella apenas alcanzó a rodar por el suelo para que no la pisara. El monte, que tantas veces había sido refugio, ahora parecía trampa. Se detuvo a tomar aire, apoyándose en una piedra. Le dolía el costado, el frío ya le calaba los huesos.
Pero lo peor no era el dolor físico, era el miedo. Ese miedo sucio, ese miedo que se mete debajo de la piel cuando sabes que alguien te persigue, que no se va a detener. Porque Benjamín sí la había seguido. Después del primer intento fallido en el corral, no se había rendido. Fingió que todo estaba bien, pero esa misma noche se adelantó, esperándola en el monte con cualquier excusa. Y cuando volvió a aparecer, no venía con palabras. Venía con intenciones claras. «No te hagas la valiente, Marisol», le había dicho, sujetándola del brazo con más fuerza de la necesaria. «Nadie te va a ayudar allá abajo. Aquí no hay testigos». Ella forcejeó, le arañó la cara, pateó, gritó. El trueno tapó su voz. La lluvia se lo llevó todo, pero logró zafarse. Una piedra suelta le cortó la pierna cuando cayó, pero no se detuvo. Corrió como pudo, entre raíces y ramas, mientras sentía los pasos de Benjamín detrás, los insultos, la rabia. Ahora ya no lo oía. Tal vez se había rendido, tal vez no. No importaba. Tenía que bajar. Tenía que llegar al rancho antes de que la tormenta la dejara sin fuerzas. Siguió caminando con la sangre caliente entre la tela y la piel, con las manos cubiertas de tierra y hojas. Cada sombra parecía acecharla, cada trueno la hacía encogerse, pero no lloraba, no gritaba, solo apretaba los dientes. Una rama la rasguñó la cara al pasar, otro golpe en el muslo. El frío le adormecía los dedos. Su cuerpo le pedía rendirse, pero su alma no, hasta que a lo lejos vio una luz tenue, una linterna que se movía, que no venía con rabia, sino con prisa. «¡Marisol!», se oyó la voz de Darío entre la lluvia. Ella quiso responder, pero la garganta se le cerró. Solo alcanzó a soltar un quejido, apenas un murmullo, antes de desvanecerse de rodillas. Darío corrió hacia ella, la abrazó sin entender del todo lo que pasaba. «Marisol, estoy aquí, tranquila». Ella lo miró con los ojos empañados por el agua y el miedo. «Me quiso», susurró. Él no hizo falta decir más. Darío la levantó con cuidado, la cargó en sus brazos sin esfuerzo. Su camisa se empapó con la sangre de la pierna de ella, pero no importaba. Ya pasó, ya pasó. Y mientras bajaban por la ladera en silencio, con la lluvia cayéndoles como clavos, el monte pareció rendirse. Los truenos se alejaron, el viento amainó, pero dentro de Marisol algo seguía temblando. Porque más allá del dolor físico, había una herida que no sangraba, pero ardía con cada recuerdo. Y aunque Darío la sostenía, aunque sus manos eran firmes y su voz serena, ella sabía que ese tipo de dolor tardaba en irse. Pero también sabía algo más. Había escapado. No había dejado que la marcaran. Y aunque las piernas le temblaban y el alma le pesaba, su espíritu seguía ahí, de pie, resistiendo. El lodo le llegaba a media pierna y la lluvia no daba tregua, pero Darío no frenaba. Desde que el caballo de Marisol volvió solo al rancho, con la silla torcida y las riendas colgando, algo dentro de él se encendió. No esperó permiso. Agarró su montura, silbó a su caballo y salió al monte, guiado por la corazonada más terca que había sentido en su vida. No era miedo, era algo más hondo. Una certeza, como si supiera en el pecho que ella lo necesitaba y no tenía tiempo para explicaciones. Llevaba más de una hora bajo el aguacero, alumbrando con su linterna y llamando su nombre. El monte era un mar de sombras y ramas mojadas. Pero Tizón, su caballo, olfateaba el aire atento. Fue él quien paró de golpe y relinchó, girando hacia la ladera. Ahí estaba Marisol, encogida entre piedras y raíces, temblando, con la pierna ensangrentada y el rostro oculto entre los brazos. Parecía una niña dormida en el suelo frío. Darío desmontó de un salto y corrió hacia ella. «Marisol, soy yo. ¿Estás a salvo?» Ella no respondió. Solo alzó el rostro, despacio, y lo miró. Sus ojos no pedían ayuda, no pedían compasión. Lo que había en ellos era más brutal: agotamiento.
un cansancio de adentro, de esos que no se curan con dormir. Darío no hizo preguntas, no la llenó de palabras. Simplemente la rodeó con sus brazos, le quitó el peso del cuerpo y la alzó como si fuera liviana. Ella se dejó cargar, por primera vez. Subió con ella al caballo, asegurándola entre sus brazos. Marisol apoyó la frente en su pecho, sin decir nada. La lluvia seguía cayendo, pero ya no importaba. El camino de regreso fue lento. Tizón conocía cada piedra, cada curva, y avanzaba sin dudar. Darío no hablaba, solo la sostenía, ajustando la manta para cubrirla. Y Marisol lloraba en silencio, lágrimas tibias que se mezclaban con la lluvia. Nunca había llorado así, no frente a alguien, no por miedo, ni por dolor físico. Lloraba porque algo dentro de ella se había roto esa noche, una parte que creía invencible, y sin embargo, ahí estaba, quebrada en brazos de alguien que no pedía explicaciones. Al llegar al rancho, ya no quedaba nadie afuera. Todos dormían, ignorantes del infierno que acababan de vivir ella y su silencio. Darío la llevó directo a la bodega, donde el calor de una lámpara de aceite y un par de cobijas secas la esperaban. La sentó con cuidado, sin dejar de verla. «Te voy a curar la pierna, ¿va?» Ella asintió, sin decir palabra. Darío tomó agua limpia, vendajes y un poco de aguardiente. Se arrodilló frente a ella y comenzó a limpiar con suavidad. Marisol apretó los dientes, pero no se quejó. «No es profunda, pero sí va a doler un par de días», dijo él, más para no quedarse callado que por necesidad. Cuando terminó, le cubrió la herida y le pasó una taza de café caliente que encontró en el fogón. Marisol la tomó con ambas manos, temblando. El silencio volvió, pesado, denso, pero no incómodo. «No tienes que contarme nada», dijo Darío finalmente. Ella lo miró, los ojos ya secos. «No quiero contarlo, no todavía, pero gracias por venir. Siempre voy a ir por ti, Marisol, aunque no me llames». Una lágrima se le escapó, lenta por la mejilla. «Pensé que estaba sola». «No lo estás». Ella cerró los ojos, se dejó caer hacia él, despacio, hasta quedar apoyada en su hombro. Y ahí, en esa quietud rota, en medio del olor a lluvia y a cuero mojado, se permitió quebrarse por completo. Y Darío, sin decir nada más, solo la sostuvo. Porque a veces lo más valiente que se puede hacer es dejar que alguien te sostenga cuando ya no puedes más. El sol apenas calentaba la tierra cuando Marisol se presentó frente a don Apolinar. No vestía de faena, ni traía el sombrero. Solo iba con el rostro firme, la herida de la pierna vendada y los ojos más claros que nunca. En el escritorio, el patrón dejó de escribir cuando la vio. «¿Qué pasó? ¿Te lastimaste en la tormenta?» «Me lastimaron, patrón». Él frunció el ceño. «¿Cómo?» Marisol tragó saliva. Sentía que la lengua le pesaba, pero no se permitiría callar más. «Benjamín intentó forzarme anoche, allá en el monte, cuando fuimos por el potro». Don Apolinar se quedó inmóvil. Era como si el aire se hubiera congelado en la habitación. «¿Estás segura de lo que estás diciendo?» «Estoy segura de lo que viví. Me escapé como pude. No tengo testigos, pero no tengo miedo de que me juzgue». El silencio se hizo más largo de lo que debía, hasta que el patrón se levantó, caminó hasta la ventana y habló sin voltear. «Eso es muy grave, Marisol. Más grave es si se queda sin castigo». Horas después, en la cocina del rancho, los murmullos empezaron a correr como fuego en rastrojo. Que Marisol había hablado, que se había atrevido a ponerle nombre a lo que muchas sabían, pero nunca se atrevieron a decir. Y fue Cuca, la cocinera mayor, quien rompió el silencio en voz alta. «Ese hombre siempre fue así. Yo nomás callaba por miedo, pero si ella lo dijo, yo también lo digo». Y una a una empezaron a salir las historias. Manos por debajo de las mesas, palabras sucias al oído, amenazas disfrazadas de bromas. Todo aquello que parecía normal, pero nunca lo fue. En menos de una hora, 5 mujeres tenían algo que contar. Don Apolinar llamó a Benjamín a su oficina. Nadie supo qué se dijeron, pero los gritos se escucharon hasta el corral.
Minutos después, Benjamín salió con la cara roja, los pasos torcidos y el sombrero en la mano. No miró a nadie, solo montó su caballo y se fue. Ese mismo día, el patrón reunió a todos. «Aquí se acabaron los tiempos de abusos y silencios», dijo con voz grave. «Si alguien toca a otra persona sin su consentimiento, no quiero que me lo digan en secreto. Me lo dicen en la cara». Y se va. Como se fue Benjamín, el rancho entero quedó en silencio. Nadie aplaudió, nadie habló. Pero algo en el aire cambió. Un peso menos, una dignidad recuperada. Esa noche Marisol se sentó en el corral junto a Darío. No necesitaban hablar. Solo compartían el silencio, ese que no incomoda, ese que reconforta. «Lo dijiste», murmuró él. «Te enfrentaste. No por mí, por todas. Si yo me hubiera callado, él seguiría. Pero lo hiciste tú primero, y eso cambia todo». Marisol lo miró con una suavidad que pocas veces permitía. «Gracias por creerme, por estar». Darío bajó la cabeza con una sonrisa apenas visible. «Yo no vine a salvarte, Marisol. Solo vine a recordarte que tú siempre supiste cómo salvarte sola». En los días siguientes se sintió el cambio. Las miradas hacia Marisol ya no eran de burla, eran de respeto. Las mujeres empezaron a alzar la voz, a ocupar más espacio. Hasta los peones, al principio incómodos, fueron entendiendo que el rancho ya no era el mismo. Marisol volvió a montar, aunque la herida le dolía. Volvió a reír, aunque aún le costaba. Pero sobre todo, volvió a confiar en su voz, esa que le había costado años en encontrar. Y Darío seguía ahí, a su lado. No para quitarle peso, sino para caminar con ella al mismo paso. Porque a veces la valentía no se trata de resistir, sino de atreverse a hablar cuando todo te dice que te calles. Y esa voz, la de Marisol, ya nadie la iba a callar jamás. El polvo del camino se levantaba detrás del caballo de Benjamín mientras se alejaba del rancho. Llevaba el sombrero bajo, la espalda tensa y la rabia guardada en el pecho. Nadie lo despidió, ni un saludo, ni un «que te vaya bien». Solo el silencio, ese silencio que pesa más que cualquier grito. Desde la entrada del granero, Marisol lo vio marcharse. No con alegría, tampoco con odio. Lo vio como se ve una tormenta que ya pasó y dejó sus estragos, pero también limpió el aire. «Ahora sí se fue para siempre», dijo Cuca a su lado, y no dejó nada bueno atrás. Marisol respiró hondo. Sabía que su partida no borraba todo el daño, pero sí marcaba el inicio de algo distinto. Para la tarde de ese mismo día, el pueblo ya lo sabía. La tienda, la plaza, la iglesia. En cada esquina alguien murmuraba: «¿Supiste lo que pasó en el rancho de don Apolinar? Dicen que el capataz ese, el Benjamín, lo corrieron por andar queriendo pasarse de listo con una muchacha. No fue con cualquiera, fue con Marisol». El nombre de Marisol ya no sonaba como burla. Ahora venía acompañado de respeto, de sorpresa, hasta de admiración. «Esa mujer sí tiene pantalones», decía una señora en la panadería. Se enfrentó a ese animal sola y lo echó. Y no solo por ella, por todas. «Eso no cualquiera lo hace», respondía otra. La historia había cambiado de manos. Ahora ya no hablaban de «la muchacha macho» con burla, sino como si hablara por todas. Al día siguiente, cuando Marisol llegó al mercado a vender queso y pan como cada semana, notó algo distinto. Las mujeres la saludaban con la mirada al frente. Los hombres bajaban los ojos al pasar, pero no por vergüenza ajena, sino por respeto. Incluso don Tiburcio, el más viejo del lugar, le ofreció ayudarle a bajar las canastas del burro. «Lo que hiciste fue valiente, Marisol», le dijo sin rodeos. «A muchos nos enseñaron que callar es mejor, pero tú enseñaste otra cosa». Ella no supo qué responder. Solo asintió con un leve «gracias» y siguió su camino. Por dentro, una parte de ella se sentía más ligera. Esa misma tarde, en la plaza del pueblo, Hilario apareció. Caminó derecho hacia ella, con esa seguridad arrogante que siempre cargaba. Pero esta vez, algo en su paso era distinto, menos altivo. «Marisol», dijo, quitándose el sombrero, «¿qué quieres?
quería decirte que no sabía todo lo que estaba pasando, que si lo hubiera sabido antes. Ella lo interrumpió con la mirada firme. Tú sabías, todos sabían, solo que era más fácil mirar para otro lado. Hilario bajó la cabeza, avergonzado. Tienes razón, solo quería que lo supieras, que lo lamento. Marisol no dijo, te perdono. Tampoco era necesario, solo lo dejó ahí tragándose su incomodidad, porque el respeto no se pide, se gana. En los días siguientes, don Apolinar hizo más cambios, nuevas reglas, una comisión de mujeres para revisar las quejas, talleres para los peones nuevos y una advertencia clara. Aquí ya no se tolera el silencio. Marisol, sin quererlo, se volvió una figura central. No jefa, no mártir, sino ejemplo. Las muchachas más jóvenes empezaron a buscarla, a pedirle consejo, a seguirla cuando salía al campo. Y aunque le costaba al principio, empezó a aceptar su lugar. Una tarde, mientras practicaba con una potra joven, Darío se le acercó con una sonrisa suave. ¿Te das cuenta de todo lo que cambiaste? Ella le dio una palmada al cuello del animal. No fue solo por mí. No, pero tú fuiste la primera que se atrevió. Y tú fuiste el primero que me creyó. Darío asintió. La tomó de la mano, sin prisa, sin posesión. Ahora, falta lo más difícil. ¿Qué? Creértelo tú también. Marisol lo miró. Sus ojos ya no traían coraje ni desconfianza, solo esa mezcla rara de orgullo y ternura. Estoy en eso, vaquero. Estoy aprendiendo. Y juntos, con la sierra detrás y el rancho respirando más libre, supieron que lo más difícil ya no era sobrevivir, sino permitirse vivir. El sol de la mañana ya calentaba parejo cuando Marisol abrió el portón del corral chico. Frente a ella, un grupo de 6 niñas del pueblo, con botas recién compradas y los ojos llenos de emoción, esperaban en fila. Algunas no sabían montar, otras nunca habían tocado un caballo, pero todas traían la misma chispa en la mirada. Querían aprender, y querían aprender de ella. ¿Todas trajeron sombrero?, preguntó Marisol con voz firme pero amable. Las niñas asintieron. Una, la más pequeña, levantó un casco viejo y lo agitó con orgullo. Mi abuelo lo usaba cuando era joven, dijo. Marisol sonrió. Era un gesto pequeño, pero le arrancó algo en el pecho. Esa clase de cosas que valen más que 1000 palabras. Entonces vamos a empezar, dijo, abriendo la puerta del corral. Pero aquí hay reglas. No se burlan de ninguna. Nadie se cree más que otra y todas se cuidan entre sí. Si no cumplen eso, no montan. Las niñas asintieron con fuerza. Así empezó el primer día de clases de equitación para mujeres. En un rancho donde eso nunca había existido, una de las yeguas estrella era mansa pero nerviosa. Y justo fue la que le tocó a Daniela, una niña de trenzas apretadas que temblaba al tocarle el lomo. ¿Y si me tira?, preguntó en voz baja. ¿Y si no?, respondió Marisol, agachándose frente a ella. Es que a mí me dicen que las niñas no deben ensuciarse. ¿Y tú qué opinas? Daniela se quedó pensando. Que quiero montar. Entonces súbete, y si te caes, aquí estamos todas para levantarte. Con ayuda, la niña subió. La yegua caminó suave, como entendiendo que llevaba carga nueva. Cuando terminó la vuelta, Daniela bajó con los cachetes colorados y la sonrisa enorme. ¡No me tiró! Las demás aplaudieron. Marisol sintió un nudo en la garganta. Había comenzado algo sin siquiera darse cuenta. Una tarde, mientras las niñas montaban, llegó un visitante al rancho. Don Matías, el comisariado del pueblo, se quedó recargado en la cerca, mirando con los brazos cruzados. Así que ahora enseñamos a montar a las criaturas, dijo cuando Marisol se acercó. Así es, eso no lo hacíamos antes, por eso estamos como estamos, respondió ella sin miedo. Don Matías la miró un momento, luego bajó la vista y murmuró, mi nieta está ahí, y hace años que no la veía sonreír así. Marisol no dijo nada, solo le dio una palmada en el hombro. Cuando quiera puede venir a verla montar. Después de cada clase, cuando el sol se escondía,
Marisol se quedaba sola en el corral, sentada sobre la cerca, con las botas colgando y la mirada en el cielo. No pensaba en Benjamín, ni en el miedo. Pensaba en las niñas, en sus risas, en la forma en que cada una se subía con más seguridad. Pensaba en su mamá y cómo estaría orgullosa si la viera ahora. Y por primera vez en mucho tiempo sentía que estaba donde tenía que estar. Una tarde, Darío llegó con un par de frascos de dulce de leche y se los ofreció sin hablar. Y esto es de parte de las mamás. Dicen que tus clases son lo mejor que les ha pasado a sus hijas. ¿Y tú qué dices? Yo digo que estás cambiando este pueblo sin darte cuenta. Marisol sonrió. Era una sonrisa suave, real, sin defensa. Una semana después, Marisol recibió una carta de una niña que no asistía a sus clases. Se llamaba Sofía, tenía 11 años y vivía en un rancho más alejado. La carta decía: «Te vi montar en la feria. Yo quería ser como tú, pero mi papá dice que eso no es para mujeres. Hoy escribo esta carta escondida, pero cuando crezca voy a montar aunque sea con un costal en vez de silla. Gracias por enseñarme que sí se puede». Marisol la leyó 3 veces. Luego dobló el papel y lo guardó en su camisa. Esa noche, mientras las estrellas aparecían una por una, entendió que lo que había empezado no era solo una clase de equitación, era una semilla, y esas semillas ya estaban germinando, y ella por fin volvía a florecer. El cielo estaba despejado por primera vez en días. Las estrellas brillaban con fuerza sobre el rancho, como si quisieran alumbrar lo que venía. Marisol y Darío estaban sentados en el bordo del río seco, cada uno con una taza de café y los pies colgando sobre la tierra fría. Habían terminado una jornada pesada, pero en el aire había otra cosa: la necesidad de hablar, de decir lo que aún dolía. Darío fue el primero en romper el silencio. ¿Tú crees que todos nacemos rotos o que nos rompen? Marisol lo miró de reojo. Creo que algunos nacen con grietas y otros con terremotos esperándolos. Él soltó una risa suave, pero su mirada no tenía alegría. Mi papá era de esos hombres que se creían dueños de todo, de la tierra, de los animales, de mi mamá y también de mí. ¿Te golpeaba? Cuando no me ignoraba, sí, pero lo peor no fueron los golpes, fue el miedo, ese que se te mete hasta en los sueños. Marisol lo escuchaba, atenta, sin interrumpir. Me fui de mi casa a los 17. Un día, después de ver a mi madre tirada con la boca rota, le dije que la iba a llevar conmigo, que íbamos a irnos, y me dijo que no, que eso era lo que le tocaba vivir. Se le quebró la voz, apenas, lo suficiente para que Marisol sintiera un nudo en el estómago. No volví a verla. Me fui sin mirar atrás, pero nunca dejé de sentir que fallé. El silencio volvió a colarse entre ellos, pero no era incomodidad, era peso, el peso de lo que se guarda por años y por fin sale al aire. Siempre pensé que el amor era algo que se ganaba a golpes, continuó Darío. Que si alguien te quería te tenía que doler, porque eso fue lo que aprendí. Yo pensé que el amor no existía. Solo pactos, sobrevivir juntos, respondió Marisol bajando la vista. Y cuando llegué aquí y te vi montar, no me gustaste por lo fuerte que eras. Me gustaste porque entendí que también estabas cargando algo. Marisol respiró hondo. Le temblaban los dedos, aunque no lo mostraba. Yo siempre pensé que nadie iba a entender esto, que si contaba lo que traía, me iban a ver como débil. Pero tú, yo solo veo a alguien que siguió de pie, aunque el mundo la quisiera de rodillas. Sin decir más, Darío estiró la mano y la puso sobre la pierna de ella. No con deseo, no con impulso, con respeto. No tienes que tocarme si no quieres, dijo. Marisol la miró, la sintió, y en vez de retroceder, la cubrió con la suya. No tengo miedo de ti, tengo miedo de lo que siento cuando estoy contigo. ¿Y qué sientes? Que por fin puedo descansar. Se quedaron así, mirándose, con los ojos más expuestos que nunca. Dos almas que por años aprendieron a pelear, ahora encontraban en el otro
Una trinchera donde no era necesario disparar. No sé si esto va a durar, dijo Darío. No sé si mañana vas a seguir queriendo verme. Tampoco sé si esto es amor o necesidad, respondió ella. Pero sé que no quiero volver a sentirme sola cuando sé que tú estás cerca. El río seco no corría, pero sus piedras brillaban con la luna, como si también escucharan, como si guardaran ese momento para siempre. Darío se acercó, solo un poco. Podemos ir despacio, paso a paso, como domando un potro nervioso. No soy un potro, lo sé. Eres más fuerte que cualquiera que he visto. Ella sonrió, por fin. Y tú, eres el primero que me ha visto sin querer corregirme. No hubo besos, no hubo promesas grandilocuentes, solo dos cuerpos sentados, dos manos entrelazadas y una verdad compartida. No eran los mismos de antes, pero tampoco tenían que serlo. Darío y Marisol no sabían qué vendría, pero por primera vez no les importaba. Porque aunque las cicatrices no desaparecen, se vuelven más livianas cuando alguien las besa sin miedo. Y esa noche, sin saberlo del todo, ambos comenzaron a sanar juntos. El rancho seguía su ritmo, el sol salía puntual, los gallos cantaban como si nada hubiera cambiado y la tierra se partía bajo los cascos de los caballos. Pero algo sí había cambiado. Marisol y Darío ya no se evitaban, pero tampoco se perseguían. Se buscaban con la mirada en los momentos justos, como quien sabe cuándo llegar y cuándo dar espacio. No dormían en la misma cama, no comían en la misma mesa, pero cada día se cruzaban en el campo, en la sombra de los mezquites o al final del día cuando el sol quemado se escondía en el horizonte. A veces hablaban del trabajo, otras de nada, y en ese nada había una ternura rara, silenciosa pero firme, porque lo que crecía entre ellos no necesitaba nombre, solo presencia. Una tarde, mientras ayudaban a reparar el tejado del establo, la lluvia llegó sin aviso, fina, constante, de esas que mojan los huesos sin empaparte de golpe. ¿Corremos?, preguntó Darío mirando el cielo. ¿Pa qué? Ya estamos mojados, respondió Marisol sin soltar el martillo. Él soltó una risa, esa que reservaba solo para ella. Se sentaron bajo la saliente de lámina, cubriéndose apenas. ¿Sabes que me gustas más cuando estás callada?, dijo él sin burlarse. ¿Y eso por qué? Porque te veo de verdad, no a la Marisol que se defiende, a ti. Ella bajó la mirada, no por vergüenza, sino porque entendía exactamente lo que él quería decir. Y ahí, entre el golpeteo de la lluvia, se tocaron las manos por instinto, no por necesidad. Una noche, mientras tomaban café en el umbral de la bodega, Marisol habló sin aviso. «No sé si quiero ser tu novia, ni tu mujer». Darío asintió, tranquilo. «Yo tampoco quiero ponerte nombre, pero quiero esto. Lo que sea que es, lo que me hace bien. Entonces no le pongamos nombre, solo cuidémoslo». Ella lo miró, agradecida. «¿Y si un día uno de los dos cambia? Entonces lo hablamos, como todo lo demás». No necesitaban juramentos, solo verdad. Él le llevaba pan caliente cuando regresaba de la tienda. Ella le remendaba las camisas rotas sin que él se lo pidiera. Él la esperaba cuando volvía tarde del corral. Ella le dejaba el café listo, aun cuando no sabía si iba a pasar. Eran cosas pequeñas, pero constantes, como gotas de agua que moldean la piedra. Nadie en el rancho les preguntaba, ¿ya andan?, porque todos lo sabían, y también sabían que lo que tenían no necesitaba confirmación. Un día, una mujer nueva llegó al rancho buscando trabajo. Joven, fuerte, con los ojos firmes, Darío fue el primero en hablar con ella, como parte del equipo de faena. Marisol los vio desde lejos, no sintió celos, solo se quedó quieta, observando su reacción, y cuando él volvió a su lado, le sonrió como si nada. «Buena vaquera», dijo él, «más fuerte que yo, nadie monta como tú». Ella le dio un codazo suave, y él sin pensarlo le pasó la mano por el hombro un instante.
Ese gesto simple fue la prueba de algo más profundo. No se pertenecían, pero se elegían todos los días. Y eso, para Marisol, era mucho más que cualquier promesa. Un año después, el pueblo volvió a vestirse de feria. Mismos puestos, misma música de banda, mismo olor a chicharrones y elote cocido. Pero algo era distinto. El nombre de Marisol ya no se susurraba con burla, ahora se decía en voz alta, con respeto. Las niñas que montaban con ella la rodeaban como si fuera una heroína. Llevaban camisas de cuadros, botas nuevas y el cabello trenzado. Algunas incluso pintaron sus nombres en los sombreros. «¿Y si te caes esta vez, Marisol?», le preguntó una. «Entonces me levanto, como siempre». Se acomodó la montura, ajustó el lazo y subió al caballo como quien ya no tiene nada que demostrar. «Señoras y señores», gritó el anunciador, «con ustedes, la mujer que cambió las reglas del rodeo en esta tierra, Marisol, la jinete de los vientos». Los aplausos retumbaron, no hubo silbidos, ni risas escondidas, solo manos celebrando. Desde la grada más cercana, Darío la miraba sin decir nada. Como siempre, como en cada momento importante. Ella lo buscó con la mirada y él solo asintió con los ojos. No necesitaba desearle suerte. Sabía que ella ya traía su propio destino en las riendas. El caballo resopló bajo sus piernas. Marisol respiró profundo. El corazón le golpeaba fuerte, pero no por miedo, sino por la emoción de saber que esa vez subía al ruedo siendo dueña de sí misma. La puerta se abrió. El caballo salió disparado. La gente se levantó de los asientos. Marisol se aferró con fuerza, con el cuerpo firme y el alma en el centro del pecho. 1, 2, 3 segundos. El animal giró con fuerza, brincó alto, relinchó con furia. 4, 5. Marisol no se movió, no dudó. 6, 7. Y justo cuando parecía que caería, saltó sola, como si supiera exactamente cuándo irse. Cayó de pie. El silencio fue instantáneo. Y luego el estallido. Aplausos, gritos, niños corriendo, mujeres levantando los brazos. Marisol se sacó el sombrero y lo alzó en el aire. Los jueces se miraban entre ellos. El anunciador no pudo ocultar la emoción. 7:31 y la jinete sigue invicta. Marisol sonrió, no por el número, no por el espectáculo, sino porque por fin el público la miraba y veía más que una mujer valiente. Veían a una mujer completa. «Esa es mi hija», gritó una señora entre lágrimas, aunque no era su madre. Era solo una forma de decir, «Esa es de las nuestras». Cuca, la cocinera, aplaudía con los ojos húmedos. Y las niñas la miraban como quien mira al futuro. Esa noche, cuando el ruedo quedó vacío y solo quedaban luces parpadeando entre la bruma del polvo, Darío se acercó a Marisol. «¿Sabes lo que hiciste hoy?» «Monté, como siempre». «No, hoy volaste». Ella lo miró sin palabras, y en ese silencio le tomó la mano con firmeza. No necesitaban etiquetas, no necesitaban que el pueblo supiera si eran pareja o no. Lo único que importaba era que, después de tanto andar por caminos rotos, habían encontrado el suyo, juntos, sin apuro. Y en esa feria, donde alguna vez la humillaron, Marisol caminó erguida, no como símbolo, sino como mujer que había vencido todo, incluso sus propios miedos. En un rincón del rancho, donde los árboles viejos dan sombra y el viento canta bajito entre las hojas, está Rayo, el caballo más viejo de todos. Sus patas tiemblan un poco al caminar, su pelaje ya tiene canas y sus ojos han visto más que muchos hombres. Él fue testigo de cuando Marisol era solo una niña que aprendía a montar sin miedo. Vio cuando cayó por primera vez, cuando se levantó con rabia, cuando empezó a dejar de reír. También vio a Benjamín y sus sombras, y luego vio a Darío, y cómo poco a poco algo en Marisol volvió a encenderse. Ahora, bajo la sombra del mezquite grande, Rayo observa.
Desde ahí vio la última feria, la multitud, el aplauso, el salto y luego la calma. Como si supiera que la historia que comenzó con su galope estaba llegando a su cierre. Marisol camina con las botas llenas de tierra seca. Se detiene frente a Rayo y le acaricia el cuello con una ternura que no necesita palabras. «Tú me viste antes que nadie», le dice en voz baja. «Sabías que yo iba a aguantar, aunque yo no lo supiera». Rayo resopla. Apenas un gesto, pero suficiente. Darío llega detrás de ella con 2 tazas de café en la mano. Le ofrece una sin hablar. Se sientan juntos bajo el árbol. «Hoy se cumplen exactamente 2 años desde que llegaste», murmura Marisol. «Y aún no me he ido», responde él, con una sonrisa leve. No hay promesas, no hay declaraciones, pero hay un silencio compartido que lo dice todo. Las niñas ya no son tan niñas. Montan con seguridad, ríen sin miedo. Los hombres del rancho aprendieron a escuchar antes de opinar. Y el campo sigue igual de duro, pero se respira distinto. Marisol ahora enseña sin gritar, lidera sin pelear, sabe quién es y lo que vale. Darío arregla cercas, entrena potros y nunca toma decisiones por ella. Solo camina al lado, como desde el principio. Y aunque no usan anillos ni fechas, hay algo entre ellos más fuerte que cualquier firma. Antes de que caiga la tarde, Marisol se recuesta junto a Rayo, que ya no se levanta tan seguido. Le acaricia la frente con paciencia. «Cuando tú ya no estés, este lugar seguirá siendo tuyo», susurra, «porque tú me cuidaste cuando nadie más lo hacía». Darío se sienta a su lado y entre los 3 se queda flotando una paz que no se puede explicar. «¿Y ahora qué sigue?», pregunta él. «Lo que venga, sin miedo. ¿Y si un día nos toca irnos? Nos llevamos esto», dice tocándose el pecho. «Lo que nadie puede quitarnos». Esa noche, mientras el rancho duerme y el viento mueve despacito las ramas del mezquite, Rayo cierra los ojos. No como quien se rinde, sino como quien descansa después de haber cumplido su misión. Marisol duerme abrazada a Darío, no como quien necesita consuelo, sino como quien eligió a alguien que nunca la quiso cambiar. Y el rancho, ese mismo rancho que alguna vez fue testigo de burlas y silencios, hoy guarda en sus tierras la historia de una mujer que fue fuerte como hombre y amada por un vaquero que supo verla como nadie. Una historia que empezó con tierra, dolor y soledad, y que termina con esperanza, respeto y el eco suave de un amor que nació del coraje, pero floreció con calma. A veces la vida nos arrastra por caminos duros, nos hace creer que tenemos que endurecernos para sobrevivir, que mostrar fuerza es la única manera de protegernos. Pero esta historia nos recuerda algo distinto. La verdadera fuerza no está en resistirlo todo, sino en permitirnos sentir, sanar, confiar otra vez. Marisol no solo desafió las burlas ni a quienes quisieron apagar su luz. Desafió el miedo a ser vulnerable y encontró en medio del polvo y el dolor un amor que no vino a rescatarla, sino a acompañarla. Porque al final, lo que realmente transforma no es la fuerza, es el respeto. Si esta historia tocó tu corazón, déjanos un comentario y cuéntanos qué parte te hizo sentir más fuerte. Dale like si tú también crees que la valentía se demuestra en el silencio, en el abrazo, en la forma en que elegimos amar sin condiciones. Comparte este video con alguien que necesite recordar que no está solo, que siempre hay un Rayo, un Darío, un rincón de sombra que nos devuelve la fe. Y si quieres seguir siendo parte de este espacio donde las historias no solo entretienen, sino sanan, suscríbete al canal, porque lo que viene también va a tocarte el alma. Gracias por estar aquí, gracias por sentir con nosotros.